que el domingo anterior comenzamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, de toda esta serie que hemos estado teniendo en Lucas. Una división un poco peculiar de este capítulo para hablar de temas tan importantes como los temas escatológicos o los temas de los eventos del fin, que como dije están ocurriendo desde que el Señor partió de esta tierra. Y habíamos dividido todo este capítulo 21 en diferentes secciones. Habíamos dividido este discurso titulado el discurso del Monte de los Olivos, con el objetivo de no tenerlo todo de golpe. Y específicamente estuvimos viendo la semana anterior que los discípulos han venido muy asombrados con el templo de Jerusalén. Le han dicho a Jesús: Señor, mira qué piedras, mira qué grandioso, mira qué majestuoso. Y Jesús les dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido completamente. A lo que esos seguidores, un tanto preocupados, quizás asociaron que la destrucción del templo, que era la cumbre de la religión en aquellos tiempos, estaba muy conectada con el fin. Y entonces le preguntan a Jesús: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de la consumación de este siglo? Entonces Jesús más bien le dice: tomen pausa, estas cosas no van a pasar todas de un golpe, hay una brecha de tiempo entre unas que van a pasar y entre otras que vienen en el tiempo futuro. Más bien quiero que se cuiden de no ser engañados porque van a venir falsos cristos. Más bien quiero que no se aterroricen cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, de cosas que van a pasar por estos días, aunque la ciudad parece que está muy en calma. Jesús les habla de plagas, de hambre, de terremotos, de una persecución feroz, que incluso les daría a ellos la oportunidad de testificar por su nombre. Y concluimos el domingo anterior con la invitación a estar preparados para ser fieles a Él al enfrentar cada uno de esos eventos hasta el día de su venida. Solo quería recapitular porque dichas estas cosas vamos a leer la parte que hoy será expuesta. Así es que Lucas 21, versos del 20 al 24 van a salir en pantalla, yo también lo leeré para usted. Lucas 21, versos del 20 al 24, dicen: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren a ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y si la semana anterior yo le dije que era muy posible que no todos estuvieran de acuerdo con la interpretación del momento en el que ocurrieron estas cosas, esta semana va a ser más todavía. Porque específicamente esta porción del 20 al 24, lo que se le llama la abominación desoladora, hay muchos teólogos y estudiosos que dicen que ya ocurrió cuando por los años 70 pasó toda aquella catástrofe en Roma, pero hay otros que dicen que va a ser algo que va a anteceder la venida del Señor. Ahora bien, yo quiero que volvamos a la pregunta en la cual nos enfocamos la semana anterior en Mateo 24:3, cuando específicamente los discípulos le habían preguntado al Señor: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo será la consumación del siglo? Y Jesús le dice: deténganse un momento. Yo les hablé de que iba a ser destruido todo esto, pero el hecho de que esto ocurra no significa que vendrá ya el fin. Habrá un lapso indefinido de tiempo entre el primer evento, o sea, la destrucción de Jerusalén, la destrucción de los judíos, y los otros dos eventos, la segunda venida
y el fin del siglo. Algo va a pasar en la siguiente generación, algo va a pasar muy en el futuro. De manera que ninguna de las señales que Jesús les está diciendo a ellos aquí serían un indicativo de que la segunda venida de Él estaba a punto de suceder. Con esas palabras específicamente se los dice. De manera que entre la primera venida y la segunda venida del Señor han habido falsos mesías, ha pasado en los días anteriores, han habido conflictos bélicos, muchos, han habido terremotos, han habido hambrunas, han habido persecuciones, y las palabras que Jesús usa para describirlos exactamente son principios de dolores. Esto solo es el principio del fin, el principio de lo que va a pasar, algo que se va a estar agudizando hasta que por fin Él venga. Muy interesante es que en el pasaje paralelo a este texto que nosotros hemos leído, en Marcos 13:32, Jesús dice, hablando del día de su venida, de esto sí Jesús dice, no hay señal, no hay manera de que ustedes sepan. Marcos 13:32, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, el día de la venida del Señor nadie les puede dar una pista. La destrucción de Jerusalén, yo les digo cuándo va a ser, cuando vean a la ciudad sitiada. La destrucción de Jerusalén sí la verán, porque ustedes mismos como generación en los próximos 40 años lo verán. Esto no pasará sin que esta generación pase, dijo Jesús. Y la verdad es que el mismo Hijo en sus días de carne le fue vedado el conocer el día y la hora de la venida. Como mismo Jesús tuvo sed, como mismo Jesús tuvo hambre, como mismo Jesús se cansó, como mismo Jesús lloró, también en su humanidad le fue vedado saber el día de la venida. Es lo que significa específicamente este texto. Solo en los días de su carne, solo en los días que estaba caminando por allí por la tierra. Ahora bien, ¿qué señal habrá de tu venida? Han preguntado los discípulos. Y Jesús le dice, nadie. Jesús les está diciendo, cuando yo regrese en gloria, no habrá una señal que les avise. Es más, ante los que dicen y se están aventurando a decir es en estas fechas, en este día, ese día no va a ser porque Jesús ha dicho, nadie lo va a saber, nadie lo va a saber predecir. No lo sabemos. Sin embargo, con respecto a la destrucción de Jerusalén y el templo, el asunto fue diferente. Porque Jesús allí le marcó bien. En cuanto a mi venida, nadie sabe. En cuanto al templo, cuando la vean a Jerusalén sitiada de ejército, se darán cuenta que habrá llegado su desolación, que habrá llegado su destrucción. Repito los textos de la semana anterior. Mateo 23, del 34 al 36, Mateo 24, 34. Jesús les había dicho, esto pasará en esta generación. Y repito una vez más, una generación duraba alrededor de 40 años, ellos estaban por el año 33, de manera que lo que pasó en el año 70 con la destrucción del templo, estaba apuntando muy bien a esto que Jesús les había dicho y que ellos vieron, muchos con sus ojos. Ahora quiero que vayamos a este texto y miremos en el verso 40, en el verso 20, la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos, ¿qué señal tendremos de esto? ¿Qué señal tendremos de que será destruida Jerusalén, de que el templo quedará en ruinas? Y en el verso 20 Jesús le dice, cuando vean a Jerusalén, ¿cómo? Rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación estará cerca. Ustedes van a saber, ustedes lo van a ver, ustedes van a ver los ejércitos moviéndose. Sepan que ahí va a ocurrir este primer evento, esta primera tribulación, esta primera gran desolación. Y esta desolación de la que habla aquí el texto significa literalmente abominación, que produce desolación. Y esta palabra había sido usada en el Antiguo Testamento para referirse a un objeto que causaba repulsión, que causaba una ofensa
a la santidad de Dios, a la verdadera adoración. En el libro de Daniel específicamente se usa esta palabra de abominación desoladora para referirse al rey de Siria Antíoco Epífanes, que alrededor del año 168 a.C. atacó la ciudad de Jerusalén, en el templo que estaba erigido en aquellos tiempos, colocó la imagen de Zeus y además sacrificó una puerca en el altar del templo. Daniel había dicho, esto va a ser una abominación. Un puerco que era para los judíos un animal inmundo, allí en el mismo altar. Y como si eso no fuera poco, sacrificó a más de 40.000 judíos, prohibió la práctica del judaísmo con pena de muerte. Por eso Daniel dice, vendrá una abominación que causa desolación. El libro de Daniel, hablando de esto que pasaría. Pero esta frase de la abominación desoladora se vuelve a conectar en el capítulo 9 de Daniel, en el verso 27, pero ahora con los tiempos del Mesías. Él está diciendo, en los versos anteriores, el verso 26 de Daniel, que algo va a suceder cuando el Mesías muera, y se refería específicamente a la muerte de él y a la destrucción total de Jerusalén. Desde el 9:27. Ahora, cuando leemos estos versos del 20 al 24, ¿de qué nos están hablando ellos? Bueno, por lo que leo, de la destrucción de Jerusalén y específicamente el templo en el año 70. No de un evento que va a venir en el futuro cercano a la segunda venida. Repito una vez más, Jesús explícitamente les dijo a ellos, esto va a pasar en esta generación, va a pasar antes de los próximos 40 años. Esta es una calamidad que va a sufrir la nación de Israel, particularmente la ciudad de Jerusalén. Por eso la advertencia que encontramos en este texto, la urgencia de huyan a los montes, porque Jesús está aquí cuidando a los suyos. Si estuviera refiriéndose al fin, estas palabras estarían de más, porque de la ira de Dios directa en su juicio nadie puede huir, nadie se puede esconder. Pero aquí estábamos hablando de que Dios iba a usar ejércitos humanos, hombres, para mostrar su ira, y las personas sí podían huir de esto, sí podían esconderse de esto, específicamente sus seguidores, sus hijos. Cristo no puede estar hablando aquí de eventos que van a suceder antes de la segunda venida, porque incluso si usted mira el verso 24, dice que los judíos de quienes está hablando aquí van a caer a filo de espada, van a ser llevados cautivos a las naciones. Y esto es algo que ocurrió, esto es algo que pasó por allá por el año 70, después de esta destrucción. Fue algo que se cumplió. También sucedió en el siglo I. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad. Y miren, tengo que hacerles toda esta historia para que puedan entender todo el contexto de lo que ha estado pasando. Pero Flavio Josefo, que es un historiador, alguien que recogió las cosas que pasaron por aquellos días, cuenta que más de 1 millón de personas murieron durante aquel asedio. Cuenta que fue un tiempo de tanto caos y de tanta calamidad que madres se comían a sus hijos. Fue una desolación tan grande que 97.000 judíos, y es un número aproximado, fueron capturados y vendidos como esclavos por el mundo entero. Y la destrucción física del templo y de Jerusalén no estaba haciendo otra cosa que la consumación externa del repudio espiritual de Dios para con la nación de Israel que le había desechado. Dios estaba repudiando a Israel, Dios estaba repudiando a la ciudad santa para que no fueran más su casa. Si
Lo ponemos en el contexto de la parábola que leímos. El dueño de la viña estaba desatando su ira ante quienes persistían en ser sus enemigos. Ahora, volviendo al texto, versos 21 y 22, ahí está en pantalla el texto. Dice que los que estén en Judeas huyan ¿a dónde? A los montes. Y los que estén allí no regresen. Y este texto es un indicio claro de que lo que Jesús estaba anunciando estaba por ocurrir. Él les estaba alertando. Recuerden una vez más, Jesús no quería darle una noticia a ellos para que ellos se enteraran, para que ellos supieran. Jesús quería cuidar a los suyos, quería cuidar a su iglesia, como mismo nos cuida a nosotros hoy cuando nos alerta a través de esta palabra. Y recuerden que la palabra que tenemos nosotros y leemos no ha sido escrita directamente para nosotros. Alguien fue receptor primero antes que nosotros. Y en este caso estaba siendo Teófilo, para muchos un discípulo de Lucas, que le estaba instruyendo acerca de estas cosas que habían pasado con Jesús. Y les estaba diciendo, esto pasó, esto ocurrirá, esto pasará. Si usted mira el verso 23, ahora Jesús dice algo muy interesante. Dice, ¿hay de quiénes? De las que están encintas. ¿Y de quiénes más? Y de las que están criando hijos. Es muy interesante que el corazón de Jesús se conmueve cuando Él piensa que en esos días de aflicción que van a venir, que pasaron por los años 70, los más desvalidos no iban a poder huir, no iban a poder correr. Jesús dice, ay de ellas, se conmueve mi corazón por ellas, me duele mi corazón por ellas. Los que van a estar lactando, su vida será con dificultad. Porque, amados hermanos, Dios es justo y Él no puede dejar de castigar la maldad del pecador, porque si Él dejara de hacerlo, se haría injusto. Es más, el mismo Dios dice en su palabra que Él no se complace en la muerte del impío. Pero producto de lo que esta generación había cosechado al desechar al Mesías, les estaban viniendo todas estas cosas. Producto de lo que ellos habían hecho, les vino todo esto. Ezequiel 31:11, lo estoy leyendo, usted lo puede apuntar y leer en casa. Dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Dios no es un sádico que quiere ir por ahí exterminando a las personas. Es más, cuando vemos que Jesús ha declarado que esto va a venir sobre la ciudad, que esto va a venir sobre los judíos, una y otra vez Jesús les ha estado advirtiendo. Han venido profetas y profetas de generaciones en generaciones. Ellos los han matado, ellos los han echado a un lado. No han querido escuchar. Es por esto que Jesús dice en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Dios está diciendo, ha sido mi intención rescatarles, he enviado a mi propio hijo y ustedes han querido quedarse con la viña. Es por eso que Dios envió a su propio hijo a morir por nuestros pecados. Es por eso que una y otra vez Dios llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Es por eso que aún con muchos años de diferencia de que esta palabra fue dicha, hoy Dios sigue diciendo, arrepiéntanse, vengan a mí. Es por eso que el mensaje de la iglesia ha de ser a las personas que no le tienen. Incluso a personas que vienen a la iglesia y no acaban de conocerle, arrepiéntanse y crean en mí. Solo yo les puedo librar de la ira eterna. De manera que esta es la invitación que yo traigo para ti. Si no le conoces, esta es la invitación que yo traigo para ti si necesitas anunciarla a otros.
Huyan de la ira del Dios vivo, refugiándose en Cristo. Esa ira que Jesús predijo va a suceder dentro de unos años. Huyan de ella. Sigue estando presente, esperando al juicio final. Y las palabras de Jesús son las mismas. Huyan de esa ira. En Cristo hay refugio. Él es la voz de alerta. Él tiene la palabra que ustedes necesitan escuchar. Número 1. Porque Dios en su amor no quiere que nadie perezca. En su corazón Dios no quiere que nadie perezca. Más bien quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es muy interesante, amado, que solo unos pocos días antes de sufrir las agonías de la cruz, Jesús no solo está pensando en el camino que tiene que transitar, Jesús está pensando en sus discípulos. Recuerden que estos acontecimientos fueron dados en medio de la Semana Santa, en medio de su última semana en la tierra. Y en vez de Jesús estar enfocado en aquello, Jesús está pensando en cuidar a sus discípulos. Les está diciendo, huyan cuando vean que esto pase, porque lo que viene sobre ellos es grande. Es muy interesante que Jesús está preocupando por los sectores más débiles y está diciendo, ay de las embarazadas, que su vida va a ser difícil. ¿Y saben qué, mis hermanos? Por eso toda la historia que les he hecho y la que le tengo que seguir haciendo, los que tomaron la advertencia, los que escucharon la advertencia, salvaron sus vidas físicas en aquel tiempo. Cuentan los historiadores que fue muy extraño que aunque casi toda la población judía fue arrasada por este ejército de Tito, por allá por el año 70, muy pocos cristianos murieron. ¿Ustedes saben por qué? Porque escucharon la voz de Jesús. Porque escucharon las palabras de Jesús. Y cuando ellos vieron que se estaban moviendo los ejércitos y cuando vieron que estaba haciendo la ciudad, dijeron, patica, ¿para qué te quiero? Y huyeron a los montes. Textualmente, literalmente. Y esto no me lo invento yo, es historia. Tuve que leer un poquito, dice Historia Eclesiástica número 3 de Eusebio. Estas son palabras de él, las voy a leer porque son una cita. Dice, por otra parte, la gente de la iglesia de Jerusalén, por medio de un oráculo, dice él, recibió la orden dada por revelación antes de la guerra del 70. A los de la ciudad que fueron dignos de ellos, que se fueran a vivir en una de las ciudades de Perea, que se llamaba Peña. Y al parecer en esta ciudad se refugiaron los cristianos que escucharon la advertencia de Jesús, de que esto iba a pasar literalmente. También Epifanio, que tiene un libro, él dice que la salida de Jerusalén y la huida de Peña comenzó justo antes de que los romanos comenzaran a establecer este sitio con Jerusalén. Y una vez más, esta palabra fue una advertencia para ellos en aquel entonces. Pero ¿qué te dice Jesús hoy con todo esto cuando tú lees su palabra? De la misma manera que Jesús alertó a aquellos para que salvaran sus vidas físicas, sigue alertando a esta generación por medio de su palabra, por medio de nosotros que somos sus seguidores, para que huyan de la ira que viene, para que huyan de ser encontrados culpables en el juicio de Dios. Tomemos la advertencia amorosa de huir de esa ira que viene. Yo hablaba hoy con Robert, en un tiempo que estamos teniendo temprano en la clase, y le decía, a veces estas cosas del fin que leemos parecen cuentos de ciencia ficción, parecen cuestiones de películas, pero como mismo usted no tiene una razón para demostrar todo lo que se mueve en este mundo, como mismo usted sale y usted dice, ¿cómo es que respiro? ¿Cómo es que hay vida en mí? Como mismo usted no puede explicar
vamos a hablar científicamente, aunque lo han intentado hacer, cómo se creó el mundo. Nos toca creer en lo que en el futuro viene. Hay un Dios poderoso que en su santidad ha querido salvar al hombre. El hombre se ha negado a él y va a haber un día que no habrá más oportunidad. Hay un Dios poderoso que ha provisto a su Hijo Cristo para que las personas sean salvas y ellos les han rechazado haciéndose enemigos de él y llegará un día que no habrá más oportunidad. Y ese Dios poderoso que está por encima de todo es capaz de hacer todas estas cosas porque es el mismo que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo que con el poder de su palabra hace algo así en un momento. Y repito esta idea que dije la semana anterior. La Biblia no está escrita para saber cuándo Rusia va a atacar a Israel o cuándo es que el anticristo va a surgir o de dónde viene. No perdamos más el tiempo en esas cosas. Nosotros estamos aquí para entender que la ira de Dios se acerca sobre aquellos que no le tienen y rescatarles y predicarles después de que hayamos sido rescatados nosotros. Sintamos la misma compasión que Jesús sentía por los perdidos. Y a veces me preocupo cuando determinados cristianos hablan del juicio de Dios y de la ira venidera con una frialdad. Le hablan a otros como diciendo te vas a pudrir en infierno, pecador, cuando la actitud debiera ser otra. La actitud debiera ser me lamento por lo que te va a pasar. Yo quiero que te salves. Nuestro trabajo ha de ser con un corazón lleno de compasión, buscarles donde quiera que están, en nuestro centro de trabajo, en el mercado cuando vamos, rescatarles, forzarles, empujarles, hablarles, exponerles al Evangelio una y otra vez. Que no tengan la excusa de no escuché, no entendí. Que podamos nosotros, teniendo el mismo amor que tiene Dios, extenderlo a otros. Que podamos nosotros tener su mismo corazón para que las personas no perezcan. ¿Cómo esto está siendo una realidad en tu vida? ¿Estás tan entretenido en los biles que tienes que pagar? ¿Estás tan entretenido en lo que sea que estés emprendiendo ahora? Que te has olvidado que has sido puesto en esta tierra con una misión. Estás tan entretenido en esta nueva etapa, en la tierra de libertad, que se te ha olvidado que si has sido salvado es porque tienes una misión. Tengamos la compasión que tenía Jesús. Quiero avanzar. Y el pasaje paralelo a Lucas en Marcos, que nos está contando también esta historia, comparte un texto que es usado por algunos o por muchos para hablar de que este evento de la abominación desoladora no puede haber ocurrido, sino que es algo que va a ocurrir en el futuro. Y el texto es Marcos 13, 19. Usted lo apunta, como le dije, yo lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Pero Marcos 13, 19 dice, porque aquellos días, hablando de lo que iba a pasar en esos años, serán días de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y algunos afirman, y yo se los respeto, que la tribulación del primer siglo no tuvo la magnitud descrita en este verso. Y es por eso que esa tribulación no puede haber sido la abominación desoladora, sino que la abominación desoladora será algo que pasará antes, como antesala de la segunda venida. Pero solo quiero señalarle dos cosas. Lo que sucedió en Jerusalén por el año 70
fue horrible no solo por la destrucción que causó allí el Imperio Romano. Esto fue un evento espantoso, a pesar de las cosas que ya le conté que ocurrieron allí, de todas las personas que murieron. Fue un evento espantoso, horrible, por lo que significó para ellos como nación escogida de Dios. Esto no tenía antecedente y esto no volvería a pasar. Fueron desechados. Por eso Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de una por todas ser la nación escogida de Dios. Ahora los israelitas se salvan mediante Cristo, sumándose a la iglesia. Y el pueblo de Dios es la iglesia de gentiles y judíos que han venido a Él. Y aquello que pasó, como dijimos ya, la destrucción de Jerusalén, era la señal visible de cómo Dios había desechado a este pueblo para siempre. La viña le fue quitada a aquellos labradores. Fueron destruidos, fue dada a otros. Y en el tiempo de Tito fue una expresión visible lo que se manifestó de la ira divina. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos habían dicho, como la parábola que habíamos estudiado, matemos al heredero, la heredad será nuestra. Y Cristo había dicho, ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña ante lo que ustedes han hecho? Ante sus enemigos. Los destruirá sin compasión. Y la destrucción y el sufrimiento de los judíos en ese tiempo fue horrible. Pero lo más horrible que ocurrió, que hace este evento tan magno, tan grande, lo más horrible que ocurrió fue la situación funesta de que el pueblo de Dios, Israel, había sido abandonado. Y era algo que iban a padecer desde ese tiempo hasta los días finales. De aquí mi segundo punto. Huyan de la ira del Dios vivo, refugiándose en Cristo, porque Dios en su justicia no tendrá por culpable al inocente. No lo tuvo con aquel pueblo, su pueblo. No lo tendrá con los que en estos días quieran hacerse sus enemigos. No lo tendrá con los que en estos días quieran negar a lo que su Hijo Cristo está haciendo, ha hecho. Miren el verso 22, mis hermanos. Porque estos son días de qué dice. ¿Días de qué? ¿De qué? De venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Amado hermano, nuestro Dios es perfecto en amor. Nuestro Dios es perfecto en bondad, pero también es perfecto en santidad. También es perfecto en justicia. Y algún día todos vamos a comparecer ante su tribunal para dar cuenta por nuestra vida. Cuenta una tradición, un libro, que el mismo Tito dijo que él no era culpable de esa destrucción, que él solo era un instrumento de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. El mismo Tito, el que fue usado como instrumento para acabar allí. ¿Por qué fue Dios tan severo con este pueblo? ¿Por qué fue Dios tan duro con ellos? Porque ellos tenían su ley. Ellos eran la nación a la que Dios les enviaba profetas. Fue la nación a la que Dios les reveló claramente quién era el Mesías, se los mostró, se los puso a caminar entre ellos y lo despreciaron, lo mataron en una cruz. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70, esta abominación de la que estoy hablando que pasaron con ellos, esas destrucciones, cada una de las cosas que han venido ocurriendo,
Es la clara expresión de que Dios no toma con ligereza el pecado. Es por eso que Dios en Cristo llama a un pueblo a ser santo para sí. Es por eso que Dios con su gracia capacita a los cristianos para que vayan creciendo, acercándose más a Él hasta el día que seamos glorificados y estemos con Él en santa perfección. Amados, nunca vamos a apreciar el Calvario si no entendemos que Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Eso fue lo que pasó en el Calvario, el castigo de Dios sobre Cristo, que merecían aquellos judíos, que merecíamos usted y yo. Cristo tuvo que morir en una cruz porque Dios no juega con el pecado ni con su Hijo. Y Cristo no pecó, pero en la cruz estaba haciendo pecado para salvar a los pecadores. Y algún día estarás ante el tribunal de Dios. Y así como las palabras de Cristo con respecto a lo que pasó en el año 70 se cumplieron, puedes estar seguro que lo que dice este libro con respecto a su segunda venida se cumplirá. Verso 23. Quiero concentrarme en la segunda parte. Dice que habrá, ¿qué cosa? Hablando Jesús de lo que pasaría en el año 70, habrá ¿qué? Una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Gran calamidad sobre la tierra. Y es muy interesante, lo leímos en Lucas 20, del 17 al 18, hace unos domingos, cuando hablamos de aquella piedra que desmenuzaría, de aquella piedra que sería puesto en el templo como la piedra angular. Es muy interesante que Jesús es piedra de cimiento para aquellos que le acepten y decidan refugiarse en Él. Pero Jesús también es la roca de la ira de Dios para aquellos que sean sus enemigos y estén en contra de Él. Y sobre quienes caiga, les desmenuzará. Escúchame, mi hermano, mi amigo, quien sea que estés aquí. Solo serán absueltos aquellos que comparezcan ante el juicio de Dios vestidos con las vestiduras que el Cordero da a los suyos. Vestidos con las vestiduras de la justicia de Cristo. Solo esos serán absueltos. Los demás les tocará el lloro y el crujir de dientes. Y nosotros nos vestimos de esa justicia por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y yo repito esto una y otra vez, porque como les digo, pasé años en la iglesia sin haber sido salvado. Y mi intención cada vez que me paro aquí es que cada una de las personas que escuchan aquí o van a escuchar en YouTube o en donde sea que estén, puedan recibir la advertencia y puedan acercarse a Dios para que Él verdaderamente les salve mediante su Hijo. Y la intención de usted como cristiano ha de ser que su familiar, que su amigo, que su vecino, que la persona con la que usted está compartiendo cada cosa, sea salvo de esa ira. No seamos indiferentes ante la gran calamidad que le viene a los que no le tienen. No sigamos entretenidos en otras cosas. Miren verso 24, ¿qué más dice? Caerán a filo de espada, hablando de los judíos, estaba diciendo Jesús, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Flavio Josefo, una vez más, dice que este sitio que comenzó en abril del año 70 ocurrió mientras Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Y el número total de prisioneros tomados durante aquella guerra fue entre 97,000 y murieron más de 1.100.000 personas. Esta profecía de Cristo, de que iban a ser llevados cautivos
y llevados a todas a las naciones, se cumplió tan literalmente que ellos fueron esparcidos por el mundo entero. En Cuba hay judíos. Por el mundo entero. Fueron esparcidos. Jerusalén fue pisoteada por los gentiles, como Cristo ha estado diciendo aquí. Y el tiempo de opresión sobre Jerusalén durará hasta el fin de los siglos, hasta el día que Jesús venga en gloria. Mire, esto lo aprendí por estos días mientras leía un poco. Hoy en día en Israel vive solamente 1 de cada 5 judíos. 1. Todavía está siendo amenazada la existencia misma de Israel y de Jerusalén como ciudad independiente. Y lo peor de todo, la inmensa mayoría de los judíos no considera a Jesús como su Salvador, como su Señor. Así es que, casi que terminando, poniendo en orden los acontecimientos aquí relatados, los que nos antecedieron, los apóstoles, los seguidores de Jesús de los primeros siglos, fueron encarcelados, fueron perseguidos, testificaron por causa de su nombre, y esto se mantiene ocurriendo y se agudizará hasta el día de su segunda venida. Los discípulos de aquella generación vieron la destrucción de Jerusalén, vieron esta abominación desoladora y vieron además cómo los judíos fueron llevados cautivos y esparcidos por todas las naciones. ¿Qué falta por cumplirse? Bueno, la semana que viene veremos acerca de la segunda venida y los siguientes versos. Pero quiero terminar, quiero concluir diciéndote que Dios no tendrá por inocente al culpable. Escucha esto. En Génesis, cuando la maldad de los hombres colmó la tierra, Dios inundó la tierra con un diluvio. Cuando el pecado de Sodoma y Gomorra llegó al extremo, Dios envió azufre desde el cielo. Cuando la maldad de los corazones de los israelitas, estando en la tierra prometida, llegó a su colmo, Dios envió a su propio pueblo a la cautividad. Porque Dios no juega, no tolera el pecado. Cuando tu pecado y el mío producían la repulsión en Dios y nos enviaba al infierno, ¿sabes quién pagó? Dios envió a su Hijo Cristo a la cruz. Y Cristo fue tratado allí como pecador por la ira de Dios. Precisamente por lo serio que es el pecado en contra de la santidad de Dios. ¿Usted escuchó esto? Cuando nuestro pecado causaba repulsión en Dios, alguien tuvo que pagar y el mismo Cristo tuvo que ir a la cruz. Y el hecho de la cruz de Cristo es Dios diciendo: mi justicia tiene que realizarse. Y ese mismo Jesús hoy es refugio eterno para cada uno de nosotros. Huye de la ira de Dios refugiándote en Cristo, sea quien seas, porque Él no quiere que nadie perezca, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Si tú ya lo tienes, haz esto extensivo a otros. Si no lo tienes y has estado mucho tiempo en la iglesia sin entenderlo, en este día tú necesitas comprender: Dios es tan santo, el hombre es tan pecador, constantemente está pecando, constantemente está fallando, que se ha hecho malo ante los ojos de Dios. No hay una cosa buena que haga el hombre que pueda compararse con Dios. Y por eso necesita que Cristo, quien murió en la cruz para pagar por sus pecados, sea la propiciación para salvarle. Si tú no lo tienes, tú puedas decirle: salva mi corazón. Yo me reconozco pecador, reconozco tu santidad, reconozco que la he blasfemado. Creo en la obra que hizo Cristo en la cruz, salva mi vida. Si tú le tienes, habla estas palabras a otros en tu semana, en tus días, para que también puedan ser salvos.